Hoy vamos a meternos a fondo con una idea que, la verdad, de entrada puede sonar un poco rara. A ver. La inteligencia del cuerpo. Ah, ok. Nos llegó un texto fascinante. Se llama Alfabetización Existencial y plantea algo que choca con casi todo lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Vivimos en la cabeza. O sea, todo el tiempo es analizar, planear, recordar. Sí, en el puro pensamiento. Y en ese proceso, pues, como que se nos olvidó por completo que el cuerpo tiene su propia forma de saber. Una percepción que no necesita ni palabras ni lógica. Exacto. Así que el reto de hoy es, pues, desmenuzar esa idea. ¿Qué significa realmente eso de que el cuerpo ya sabe? Claro. Y más importante, ¿cómo es posible que su inteligencia sea más precisa que el pensamiento más brillante? Es que esa es justo la provocación central del texto. Nos invita a cuestionar al rey de nuestro imperio interno, que es el pensamiento. Al jefe. Al mero jefe. Y aclara desde el principio, que eso me gusta, que no habla de algo esotérico o místico. Ajá, no es magia. No, ni un simple instinto animal. El concepto clave que propone es percepción sin narrador. Percepción sin narrador. ¿Suena bien? Suena increíble. O sea, la capacidad de registrar la realidad sin que esa vocecita interna nos esté contando una historia sobre lo que pasa. Ya. Y es ahí donde vamos a explorar, que es exactamente esa percepción, porque la ignoramos casi siempre y, lo más importante, cómo se manifiesta a cada segundo de nuestra vida. Ok, empecemos por el principio, porque el punto de partida es una distinción que parece simple, pero que lo cambia todo. A ver. El cuerpo registra lo que ocurre, mientras que la mente lo interpreta. Esa diferencia, ¿qué implica en la práctica? Híjole, pues es que la diferencia es total. Imagina que ocurre algo, lo que sea. El cuerpo es como Ok, la placa de un sismógrafo. ok. Simplemente registra la vibración, la intensidad, la duración. Es un dato crudo, físico. El hecho puro. El hecho puro. Sientes una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, un calorcito que sube por el cuello. Ese es el registro. Hasta ahí vamos bien. La mente llega una fracción de segundo después y hace de cronista, de crítico de cine. No solo dice hubo una vibración, sino que le pone un título. Esto es miedo. Le pone nombre. Le inventa una trama. Seguro es por la junta de mañana. Y hasta le da un veredicto. Y es malo, deberías calmarte. Convierte un hecho físico en una narrativa completa. Ya veo. O sea que el cuerpo te da el dato meteorológico puro. Hay una caída de presión atmosférica. Ándale. Y la mente es el presentador del clima que sale a decir, se acerca una terrible tormenta, corran por sus vidas. Exactamente, esa es la dinámica. Y esta percepción sin narrador es increíblemente rápida y precisa. Por ejemplo, estás en una conversación y de pronto sientes una contracción casi imperceptible en el abdomen. Ok. Tu cuerpo acaba de registrar una incoherencia, a lo mejor entre las palabras de la persona y su lenguaje no verbal. Pero todavía no lo sabes con la cabeza. Todavía no sabes qué es, no tienes un argumento, pero el registro ya está hecho. La mente va a tardar minutos u horas en construir la teoría de, claro, creo que lo que dijo no encajaba con su mirada por esto y por esto otro. Claro, es esa sensación de algo no me cuadra, pero no puedes explicar por qué. Y lo que es increíble es la razón que da el texto para esta precisión. El cuerpo no tiene una agenda. Eso a mí me voló la cabeza. Es que es el núcleo de todo el asunto. El cuerpo no está intentando proteger una identidad. Cero. No le importa si eres una persona buena o alguien muy valiente o un profesional súper competente. No tiene un ego que defender. Su única chamba es otra. Su única función es mantener el equilibrio, sobrevivir. Por eso su percepción es directa, sin filtros. La mente, en cambio, está totalmente comprometida con la agenda del yo. Totalmente. Filtra la realidad para que encaje con la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Es como si el pensamiento fuera un publirelacionista que llega después del evento a controlar el mensaje, ¿no? Sí, justo. Se apropia del descubrimiento inicial del cuerpo y lo reempaqueta para que suene como un análisis lógico y sesudo. Dice, claro, me di cuenta del peligro por mi gran capacidad de análisis. Jaja, sí, claro. Cuando en realidad fue una reacción física pura la que dio la alarma. Y no solo eso, le pone su marca de agua. Reescribe la historia para que parezca que la conclusión fue racional desde el principio. Es un oportunista que se lleva todo el crédito. Ok, si tenemos este sistema de alerta de altísima fidelidad, tan directo, tan honesto, la pregunta es obvia. Ajá. ¿Por qué vivimos casi exclusivamente en el monólogo de la mente?
¿Por qué preferimos escuchar esa radio con estática en lugar del reporte claro del cuerpo? Esa es la gran paradoja de nuestra existencia moderna, ¿no? Y la respuesta es tan simple como incómoda. Porque el cuerpo es insobornable. Insobornable. Me gusta. No puedes negociar con él. La mente ignora al cuerpo porque sus respuestas no se pueden editar. No se pueden manipular con una buena historia. O sea, ¿no le puedes echar un buen rollo a un nudo en la garganta para que se quite? Exacto, no hay manera. A la mente le encanta el debate, la negociación, la reinterpretación. Puede tomar un hecho y darle 1000 vueltas hasta que signifique lo que ella quiere. Lo que le conviene. Lo que le conviene para mantener su historia a flote. Pero con el cuerpo no hay debate. Una tensión es una tensión. Una opresión en el pecho es una opresión en el pecho. Es un hecho. No puedes convencer a tu diafragma de que se relaje con un PowerPoint. Me explico. La sensación física es un hecho testarudo. Me fascina el contraste que plantea sobre el lenguaje de cada uno. La mente opera con imperativos, con juicios. Deberías estar tranquilo. Esto te conviene. No seas exagerado. Son órdenes, son proyecciones basadas en un ideal. Sí. Pero el cuerpo no ordena nada, solo informa. Su lenguaje es puramente descriptivo. Esto se contrae, esto se abre, esto duele, esto descansa. Es un reporte de hechos, no un editorial de opinión. Justo. Y esto nos lleva directamente al tema del control. La mente le teme al cuerpo porque el cuerpo no miente. Ofrece datos puros que pueden contradecir, pero frontalmente, la narrativa que el yo necesita para seguir adelante. A ver, ¿un ejemplo? Si la mente insiste, este trabajo es perfecto para mí, tiene buen sueldo, buen estatus, pero cada domingo por la tarde el cuerpo responde con acidez estomacal y una tensión en los hombros. Sí, ¡Ting! sí. Se genera un conflicto insoportable. Y la solución más fácil para la mente es simplemente bajarle el volumen a la radio del cuerpo. Ignorar las señales. Ok, entonces tenemos este conflicto. La mente gritando sus historias y el cuerpo susurrando sus verdades. Ajá. Pero, para poder escuchar ese susurro, tendríamos que saber exactamente qué estamos buscando. Porque se podría confundir fácil con una emoción o con lo que llamamos intuición mágica, ¿no? El texto es muy específico sobre esto. Sí, y es una distinción sutil pero fundamental. Solemos meter todo lo que no es pensamiento racional en una gran caja que dice sentimientos o intuición. Todo junto. Todo revuelto. Pero aquí se nos pide ser mucho más precisos. No hablamos de una emoción completa, sino de la materia prima de la emoción. ¿Cómo es eso? Mira, una emoción, para existir como tal, necesita una interpretación de la mente. Sienta una agitación interna, un aumento del ritmo cardíaco. Eso es el registro corporal. El dato. El dato. Mi mente inmediatamente lo etiqueta. Esto es ansiedad porque tengo que hablar en público. Y en ese momento siento la emoción completa de la ansiedad. Ya. Pero la sensibilidad corporal es el dato crudo antes de la etiqueta. Es la agitación, punto. Una emoción nos puede engañar porque la historia que la crea puede ser incorrecta. Claro. Quizás la agitación no era por hablar en público, sino por los 3 cafés que me tomé. Entiendo. La historia puede ser falsa, pero el hecho físico, la agitación, es real. Exacto. La presión en el pecho es un hecho físico. El cuerpo no tiene interés en engañar, solo informa del estado de la materia. Ok. Por eso se describen estas percepciones como movimientos materiales, casi físicos. Un temblor leve en las manos, esa presión en el esternón, una sensación de apertura o de espacio en el abdomen, Un cambio en la respiración. a un cambio casi imperceptible en el ritmo de la respiración, una contracción silenciosa en la mandíbula o en el cuello. Son datos, no son dramas. Y partiendo de ahí, se hace una afirmación que es muy audaz. Lo que la mente llama confusión, muchas veces es simplemente el resultado de ignorar al cuerpo. Sí, es fuerte eso. Cuando alguien dice, no sé qué hacer, o estoy hecho un lío, no es falta de claridad mental, es falta de escucha corporal. O sea, que cuando estoy confundido, en realidad estoy sordo. Es un giro de perspectiva total, porque nuestra cultura nos dice que la confusión se resuelve pensando más, analizando más. Haciendo listas de pros y contras. Ándale. Y la propuesta aquí es radicalmente opuesta.
La confusión es el ruido de un pensamiento que gira en círculos, tratando de resolver un problema que ya fue respondido en otro nivel, de una forma mucho más simple. Claro. Mientras la mente está en un debate infinito sobre los matices, las posibilidades, los y sí, el cuerpo ya dio un veredicto. ¿Ya lo dio? Y su veredicto es binario, no hay grises. Es tensión o relajación, apertura o cierre, expansión o contracción. Es un sí o un no corporal, rotundo. El problema es una incompatibilidad de lenguajes. La mente quiere razones, argumentos, un porqué que pueda justificar y defender. Y el cuerpo no te da eso. El cuerpo no ofrece razones, solo ofrece hechos físicos. La mente busca un manual de instrucciones y el cuerpo le entrega una brújula. La mente pregunta, ¿por qué debería ir hacia el norte? Y la brújula nomás apunta. Y la brújula simplemente apunta al norte, en silencio. De ahí nace la frustración y la supuesta confusión. Bueno, si el problema es que nos escuchamos, la pregunta de los 64,000 pesos es, ¿cómo se aprende a escuchar? Sí, ¿Cómo afinamos esa sensibilidad? Y de nuevo, la respuesta es sorprendente, porque no se trata de añadir otra tarea a nuestra lista de cosas por hacer. lo cual es un gran alivio, la verdad. Sí, Porque la idea de conectar con el cuerpo se ha convertido en otra fuente de estrés, otra cosa en la que podemos sentir que estamos fallando. Hoy no conecté bien con mi cuerpo. totalmente. Y tampoco se trata necesariamente de hacer una hora de mindfulness o de prácticas somáticas complejas, aunque sin duda pueden ayudar. Claro. Se plantea algo mucho más simple y radical. La clave es dejar espacio, hacer silencio. Así de simple. No hay que buscar la sensación corporal. Ella emerge sola cuando el ruido mental baja. Solo hay que dejar de sofocarla con la narración interna constante. Es un enfoque sustractivo, no aditivo. Sustractivo. ¿Cómo es eso? Que no se trata de aprender una nueva habilidad, sino de desaprender un hábito que tenemos súper arraigado, el de ser el comentarista de nuestra propia vida a cada segundo. El narrador. El narrador. Y esto conecta con la idea inicial de que el cuerpo no tiene agenda, no necesita que trabajemos en escucharlo. Su señal siempre está ahí, transmitiendo. El trabajo es nuestro, pero es un trabajo de acallar al narrador. Al que quiere secuestrar la señal. Exacto, que quiere secuestrar esa señal y reescribirla. Como dice una frase del texto, la sutileza del cuerpo es audible solo en silencio. Y no habla del silencio de una habitación, sino del silencio interno. Es una idea liberadora, ¿eh? No es algo más que hacer, sino algo que dejar de hacer. Y esto nos lleva a un último punto que me parece crucial, y que tiene que ver con el tiempo. Ajá. El cuerpo siempre, siempre está en el presente. Por su propia naturaleza, no puede hacer otra cosa. No puede sentir la tensión de la reunión de mañana, ni la relajación de las vacaciones del año pasado. Imposible. Solo puede registrar la fisiología de este preciso instante. Es un ancla a la realidad del ahora. La mente, en cambio, es una viajera del tiempo profesional. Casi nunca está aquí. No, para nada. O está en el pasado, rumiando, lamentándose, reeditando conversaciones, o está en el futuro, planeando, anticipándose, preocupándose. Sí. Por eso la respuesta del cuerpo es siempre adecuada al instante. Es una reacción directa a la realidad presente, no una proyección basada en heridas pasadas o miedos futuros. Y el conflicto interno, esa disonancia que sentimos tan a menudo, empieza justo en ese choque de tiempos. Ahí truena. Ahí truena. Cuando la mente regresa de su viaje por el pasado o el futuro y, con su narrativa, intenta contradecir lo que el cuerpo ya sabe que está ocurriendo aquí y ahora, Claro. la mente dice, no pasa nada, todo está bien, pero el cuerpo está en alerta máxima porque registra una amenaza real en la habitación. Esa es la raíz de la ansiedad y el malestar. El texto cierra con unos ejemplos que son súper cotidianos y reveladores. Pensemos en este. Estás con alguien, la conversación es amable, todo parece perfecto en la superficie. Ajá. Pero sientes que algo en tu torso se cierra, como si te encogieras por dentro. La mente te regaña. No seas exagerado, es una persona encantadora. Sí, el clásico. Pero el cuerpo ya sabe, ya registró algo. O este otro, que es un clásico de clásicos. Aceptas un proyecto o un trabajo que en papel es perfecto. Buen sueldo, buenas oportunidades, todos te felicitan. La decisión racional. La decisión racionalmente conveniente. Pero desde el día 1,
Sientes una tensión persistente en el estómago, un peso que no se va. Tu mente te da 1000 razones para estar feliz. Pero el cuerpo ya emitió su veredicto. Ya sabe que hay una desalineación fundamental. Y el último que creo que hemos sentido todos, dice sí a un compromiso al que desesperadamente quieres decir no. Uf, sí. Y mientras lo dices, sientes una presión física en la garganta, como si las palabras se atoraran, como si tu cuerpo se negara a pronunciarlas. El cuerpo ya sabe. Y no se equivoca, porque no interpreta, insisto mucho en esto. Solo registra si hay alineación o desalineación entre la situación externa y tu estado interno. Ok, El texto usa una metáfora preciosa. Lo llama la primera frontera de la verdad. wow. Y luego añade una frase brutalmente honesta. La mente es la última en enterarse. Híjole. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda? La idea central, me parece, es que esta inteligencia corporal no es algo que tengamos que desarrollar o conseguir. No, para nada. Ya está ahí, funcionando 24/7 a la perfección. El problema es el ruido, el monólogo incesante del pensamiento, que la tapa, que la ignora, que la sofoca. Es la sensibilidad natural de un organismo vivo que responde a su entorno de la forma más directa y eficiente posible. ¿Claro? La mente, en cierto modo, ha colonizado esa sensibilidad. Le ha impuesto sus propias leyes, sus juicios, sus narrativas. Y nos perdimos. Y en el proceso nos hemos perdido la guía más fiable que tenemos. Por eso, la verdadera alfabetización existencial no sería tanto entender los complejos mecanismos de la mente, que es a lo que le dedicamos tanto tiempo, Sí, demasiado. sino aprender a reconocer y a honrar aquello que no necesita ser entendido, la simple y llana verdad del cuerpo. Exacto. Cuando dejas de imponerle una historia a lo que sientes, el cuerpo recupera su autoridad natural. Y la conclusión es muy potente. Cuando el cuerpo recupera esa autoridad, la vida se vuelve más simple. Más simple, Y es importante aclarar, no dice que se vuelva más fácil, sino más simple. porque dejas de vivir en la interpretación constante de la experiencia y empiezas a vivir en el registro directo de la experiencia. Vives en los hechos. Se vive en los hechos, no en el comentario interminable sobre los hechos. Es una propuesta radical, ¿eh? Vivir la experiencia en lugar de estar pensando sobre la experiencia. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. A ver, si el cuerpo de verdad registra la verdad sin filtro a través de estas señales físicas de apertura o contracción, de tensión o relajación, Ajá. ¿qué pasaría si por un solo día intentáramos tomar nuestras decisiones basándonos únicamente en esas señales sin pedirle a la mente que las apruebe o las justifique con razones lógicas? Uf. ¿Qué verdades incómodas o liberadoras podrían emerger si por un momento confiáramos más en un nudo en el estómago que en una sofisticada lista de pros y contras?